Hoy es lunes 24 de octubre, comenzamos una nueva semana. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás curada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios, pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata el pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Es el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, de los versículos 10 al 17. La descripción es detallada e incisiva. Con claridad expresa el doble significado del tema esclavitud-libertad. La mujer es descrita como encorvada y sin poder enderezarse, limitada en sus movimientos. Para indicar la enfermedad se acude al término astheneia, que más que el sufrimiento como tal, subraya el tedio, la debilidad, la postración física y moral, la ausencia de ganas de vivir. Como tal vez te está sucediendo a vos frente a una situación adversa, o al contemplar la realidad que nos rodea, donde pareciera haber una carencia de perspectivas de futuro. Cuidado, porque nos puede suceder o amenazar la falta de ganas de vivir. Jesús la llama a esta mujer y le dice en voz alta, el texto griego dice prosfoneo, para que vaya junto a él, y no le dice estás curada, sino estás liberada. El verbo griego apoluo significa en pasivo, ser liberado de una condición que aprisiona, ser liberado de una cadena. El tiempo verbal griego se refiere a una liberación duradera. El espíritu de Satanás encadena. La palabra de Jesús libera. La observancia del sábado es la memoria de la liberación de Israel de la esclavitud del faraón. Cumplir un gesto de liberación es la verdadera celebración del sábado, no su violación. De ahí pues que Jesús se pone firme frente al jefe de la sinagoga, que estaba indignado porque Jesús había curado a esta mujer en sábado. Pero si el sábado, el Shabbat, es el día en que se celebra la libertad, ¿cómo no va Jesús a liberar a esta mujer para que pueda estar de pie y también tener esperanza? Lo dice un adagio latino: homo viator spe erectus, es decir, lo que lleva al hombre, a la mujer, peregrinos en esta tierra, a estar de pie, es la esperanza. Esto nos hace pensar en los lugares que deberíamos llamar sagrados, que son un hospital o un sanatorio, porque allí se experimenta la fragilidad de la naturaleza humana, pero también las enormes potencialidades y recursos del ingenio del hombre y de la técnica al servicio de la vida de un ser humano. Este gran don, por más que se lo explore, sigue siendo siempre un misterio. Una comunidad no puede vivir sin comunión de corazones, que no es otra cosa que el amor, porque la caridad necesita tanto de la pasión como de la paciencia. Hay que aprender la ciencia de la compasión. Es algo que estamos perdiendo en nuestra sociedad posmoderna del siglo XXI, en un contexto social donde se ha progresado mucho a nivel de derechos humanos. Aún lamentablemente se corre el riesgo que la salud, más que un bien universal que hay que garantizar y defender, se transforme en un bien reservado a pocos. La persona que sufre tiene dignidad.
El enfermo tiene derecho a que los profesionales de la salud se hagan cargo de ella, de esa persona, considerada en su integralidad y unicidad. No debemos dejar oscurecer los horizontes éticos de la ciencia médica, ni permitir que se olvide la vocación de servir a cada persona y a toda persona, cuerpo y espíritu, en las diversas fases de su existencia. Que la compasión y la ternura lleguen a ser el léxico universal de quienes trabajan en el campo de la asistencia sanitaria. Porque quienes sufren experimentan una difícil condición de fragilidad e indefensión del hombre en búsqueda de sentido frente al misterio insondable del dolor. Nuestra sociedad requiere de buenos samaritanos para quienes la caridad sea la primera cátedra y en el rostro del hombre sufriente se descubre el rostro mismo de quien no anuló el dolor, sino que lo llenó de sentido, Jesús. San Camilo de Lelis, que dedicó su vida para aliviar el dolor de muchísimos enfermos, decía siempre a los enfermeros que trabajaban con él: pongamos alma en las manos. Pero ese pedido no es solo para que los que están a cargo del cuidado de los enfermos tengan diligencia hacia ellos, sino todos nosotros, que pongamos alma en las manos para acercarnos a los otros y transmitir vida, porque el alma es principio de vida. El testimonio de San Francisco de Asís es conmovedor. Cuando Francisco volvió de su viaje a Roma, traía un gran deseo de compartir con los pobres sus sufrimientos y de saber por experiencia propia cuál era su vida. Entre los más desgraciados de ellos se distinguían los leprosos. Cierto día que Francisco regresaba a Asís a caballo, le pidió una limosna a uno de ellos, un leproso. En otro tiempo le hubiera arrojado un puñado de monedas y espoleado su caballo, pero esta vez desmontó, puso su limosna en las manos de aquel miserable y tomándolas entre las suyas, imprimió un beso en ellas. Desde aquel momento quedó sellado el pacto de una nueva vida. Francisco se creyó llamado especialmente a cuidar leprosos, cuyas chozas desde entonces frecuentó, no ya secretamente, pues en aquella época en Asís era mal visto dar limosna a los pobres, sino que lo hacía a plena luz del día y nunca olvidaba besarles la mano al entregarles su ofrenda. Que también nosotros asumamos nuestra vida y el sentido de ella, desatando los nudos de la esclavitud para vivir la maravilla de la libertad, para que no estemos encorvados como esta mujer del Evangelio, sino de pie, porque quien cree, quien ama y espera, siempre está de pie. Que tengas un bendecido y sereno día. Te envío la bendición. Hasta mañana si Él así lo quiere.